Hola, profe, buenas tardes. Ya comenzamos, niñas. Espérense un ratito, por favor. Resumen, aquí está. Ya, ahora sí, ya, apareció. Ya, correcto. Lo que pasa es como estaba programado, entonces yo le quité el pause para hacer. Bueno, vamos a comenzar la clase. Entonces, como dije anteriormente, pues ya habíamos trabajado en todo lo que se llama flujo uniforme. Y el flujo uniforme decíamos que, en este caso, la variación de la velocidad, del caudal y del calado, en función de qué era, en función del espacio, era igual a cero, ¿no es cierto? Eso decíamos, ¿no es cierto? Entonces nosotros, y decíamos para nuestro diseño, vamos a suponer que el canal prácticamente en un punto, así como yo les grafiqué el canal, si miren, el canal estaba tan largo, yo grafico un punto, y ese decimos que ese comportamiento en ese sitio era igualito en toda la trayectoria del canal. Pues decíamos que asumimos canales bastante largos, que el comportamiento es así. Ahora, en cambio, vamos a ver específicamente, como ya entramos un poco a ver lo que son resaltos, lo que es compuertas, esa cosa, vamos a ver que ya el flujo va a comportarse ya no uniforme, sino va a haber un flujo gradualmente variado. ¿Qué es un flujo gradualmente variado? Es un flujo en el cual a lo largo del canal va cambiando, en este caso, digamos, de una forma muy pequeñita, pero va cambiando lo que es el calado, ¿sí? La velocidad y todo lo demás. Los dos parámetros van cambiando en el tiempo, en este caso. Entonces, eso vamos a ver acá prácticamente nosotros digamos, en esta tarde, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver lo que son las características y clasificación de los perfiles de flujo. ¿Qué son los perfiles de flujo? Son aquellos perfiles que el nivel del agua forma en el canal cuando tenemos algún tipo de estructura colocada dentro del canal o cuando hay algún cambio de pendiente, ¿sí? Específicamente se forman tipos de perfiles, por ejemplo, los perfiles de M, los perfiles de S, ¿sí? Y vamos a ver en qué zonas del canal se producen estos tipos de perfiles, porque necesitamos nosotros, por ejemplo, diseñar lo que son las curvas de remanso, ¿sí? Las curvas de remanso son aquellas curvas que ya vamos a ver despuesito, pero aquellas que se forman cuando yo coloco, por ejemplo, cuando yo coloco, está aquí un canal aquí, sí, y coloco yo, por ejemplo, aquí es el canal, y coloco yo, por ejemplo, un vertedero. Sí, entonces viene el agua, ¿no es cierto? Viene, sí, se encuentra acá, y entonces el agua comienza, ¿qué? Comienza a regresarse. ¿Sí? Forma una curva de nivel, digamos, sí, pues un resalto, hasta llegar a un calado que se llama el calado normal. ¿Sí? Este es un calado normal acá arriba, ese es el calado normal con que venía el agua. Pero al toparse con una estructura, comienza a formar esa cola. Entonces, esta cola se llama en este caso lo que se llama la longitud del remanso, ¿no es cierto? Remanso hacia aguas de arriba. Entonces, después de eso, pues al final va a venir y vamos a pasar por sobre la estructura. Entonces, aquí, vea, se forman algún tipo de ¿qué? Algún tipo de curva. Por ejemplo, esta curva que vamos a ver, esta otra curva que va a pasar acá, esta otra curva que viene aquí, ¿sí? Igual te viene por acá. Entonces, aquí hay una curva que viene en ese sentido, vamos a ver qué tipo de curva es, y la curva que sube para acá. Y así va a haber algunos tipos de curvas dependiendo de la estructura. Otras curvas habrá en cambio, por ejemplo, que yo tengo este nivel de canal y luego tengo de pronto un cambio de pendiente. Entonces, aquí también tendré un tipo de curva que vendría así, ¿sí? Y otro tipo de curva que vendrá en esta parte de acá, y vendrá otra parte que se ve así. Entonces, aquí vamos a ver específicamente y en qué zonas se desarrolla. A eso se refiere desarrollo en este caso, zonas de desarrollo del perfil. Y vamos a tener un poco más claro lo que es una sección de control que ya había explicado anteriormente. Eh, la sección de control, tipos de flujo que se producen y los tipos de perfiles. Y por último vamos a ver lo que son los perfiles compuestos. ¿Qué son perfiles compuestos? Por ejemplo, vendría a ser en este caso una curva S con una curva M. Entonces, si solo se forma una curva S, implica que es un perfil simple, pero si ya esto viene añadido a otro perfil que se parte así, entonces ya esto viene a ser unos perfiles compuestos en la hidráulica. Entonces nosotros vamos a ver toda esa situación en este capítulo, ¿ya? Muy bien, entonces un poco eso para la introducción de la clase. Ya, los contenidos también vienen, vamos a ver la segunda parte,
La primera parte esperemos ver ahora. Vamos a ver, tener 2 horas, porque si estamos, con el tiempo estamos bien nosotros. Sí, esto estamos viendo ya casi desde la tercera semana. Sí, entonces estamos viendo que, sí, y me parece que estamos entendiendo bien la materia, entonces estamos yendo bien. Vamos, un poco esto estamos adelantando, ¿por qué? Porque en obras hidráulicas vamos a quedarnos bastante, porque ahí sí son ya diseños de sistemas, entonces ahí sí tenemos que, tienen que ponerse las pilas y las preguntas que quieran para ir diseñando ya lo que son rejillas, todas esas cosas, que es muy importante que ustedes vayan aprendiendo. ¿Sí? Ya. Entonces, con esto vamos a ver también lo que son las curvas de alivio, ¿sí? Las curvas de alivio, lo que son en este caso las curvas de espiral, es decir, también, ¿qué quiere decir espiral? Quiere decir que viene un canal, pongamos yo así, ¿sí? Y este canal tiene que darse la vuelta así y irse para otro lado y contar así. Entonces, este diseño de esta espiral, en este caso, ¿no es cierto? O canales también circulares que se llama, entonces tienen otro comportamiento, porque al venir el flujo de aquí, el flujo pega acá y como que se regresa, el flujo comienza a regresar acá, a la otra pared, ¿no es cierto? Que si es el canal está así. Entonces, ¿bajo qué tipo de régimen nosotros diseñamos este tipo de canales que son en curvatura, que se llama este caso? Sí, o también llamamos en espiral. Entonces, esto también vamos a ver. Aquí trabajamos con ángulos de deflexión, toda esa situación, un poco tomando lo que ven los ingenieros en vías, porque un canal no es más que, al final, es un trazado como una vía. Entonces, aquí va a tener un ángulo, yo que sé, un ángulo de trazado de esta curvatura, ¿no? Hasta llegar a la tangente, que sea la recta, y continuar el canal. Al llegar a la tangente, sea la recta y llevar al canal. Entonces, aquí hay que ver qué distancias tenemos entre este punto, y así sucesivamente para nosotros calcular. Entonces, más o menos esto se basa en lo que es el trazado de vías, ¿no es cierto? Y nosotros, para que funcione bien no haya socavación, no haya desborde en estas curvaturas, hay que diseñar con cierto tipo de ángulos y un tipo de flujo para que no se produzca especialmente lo que es la turbulencia, que puede dañar el canal y también puede desbordarse acá. Entonces, esto vamos a ver, ¿no? Y los escalones, pues esos son dados disipadores que se colocan especialmente en lo que son las presas, como han visto ustedes en el Agoyán. En el Agoyán, por ejemplo, cuando cuando no está, digamos, no está funcionando las compuertas, está seco, ustedes ven bajo la gran rápida, en este caso, pues, en este caso estamos así, ¿no es cierto? A ver, perdón, está así, ¿no? Está así y así, ¿no es cierto? Entonces aquí hay una rápida que viene así, ¿sí? Y a tipo esquí casi, ¿no es cierto? Entonces aquí viene el agua, ¿sí? Y esta agua va así y luego cae así, ¿no? Entonces todo esto socava, ¿no? Aquí se forman bolsas de aire, toda esa vaina. Entonces esto se llama, lo que se llamaría eso, un cuenco disipador. Aquí es el cuenco disipador. Y aquí ustedes han de haber visto que está colocado rocas tan grandes, ¿sí? Acá está puesto unos muritos de hormigón y rocas. Entonces, estas rocas no es que se coge y se pone el río, ahí había rocas, sino estas rocas también son calculadas. ¿Para qué? Para que ayuden a disipar la energía y aguas abajo, pues este nivel vaya al final tomando un nivel normal, ¿sí? Y no socave el río y tampoco socave la estructura hacia aguas arriba. Es que nos llamaríamos ¿qué se llama? ¿Qué fenómeno es cuando erosiona aguas de arriba? ¿Alguien sabe? Cuando hay una erosión hacia aguas de arriba. Por lo general, la erosión, ¿cómo se da? Cae el agua aquí y se va erosionando, va cayendo, ¿cierto? Socavando, erosionando, se va hacia abajo. Pero hay una erosión que se va hacia aguas de arriba. Sí, porque yo digo que aguas de abajo es de esto, ¿no es cierto? Ya sabemos de esto. Y esto es aguas de arriba. ¿Cómo se llama esta erosión aguas de arriba que se da hacia aguas de arriba? Jacqueline, ¿sabe? No, profe, no me acuerdo. Ya. O sea, ¿ustedes escucharon algo del proyecto este de Coca-Cola Sinclair? Del problema que está el río Coca. Así. Ya, ¿qué fenómeno se dio ahí? Díganme, ustedes van a ser ingenieros del agua y están bien de hidráulica. Se está cayendo se está comiendo los laterales del río. A ver, vamos uno por uno. A ver, Daniela, ¿qué está pasando ahí en la represa Aguas de Abajo, en el Coca, exactamente de la cascada a San Rafael hacia Aguas de Arriba? ¿Qué está pasando? ¿Qué fenómenos se dan hidráulicamente?
No lo sé. Bueno, Eh, Jacqueline, Profe, ¿no era una implosión que decían? La cascada no era lo de la erosión regresiva que decían. correctamente, ¿no es cierto? Por eso estoy hablando yo, justamente yo hago relación a las cosas que están reales. Exactamente, ahí se está dando una erosión regresiva, se llama, ¿sí? Erosión regresiva, ya. Entonces, ahí claro, hay un fenómeno que dicen la implosión, pero eso no se está dando, sino ahí lo que se está dando es un fenómeno, más bien es de un fenómeno de cavitación o lavado hidráulico. O sea, según los expertos, yo tuve la oportunidad de participar en un conversatorio. Sí, yo participé por la universidad, eso lo hicieron en el Colegio de Ingenieros Civiles de Pichincha, entonces, y también tuve la oportunidad de estar en el panel. Entonces, ahí, por ejemplo, yo sostenía exactamente la erosión retrocedente y había casi el 90%, pero también dijeron ahora, al final es, pero ¿y por qué se produce? ¿Por qué se produce la erosión retrospectiva? ¿No es cierto? Yo había explicado de que es algo simple, ¿no es cierto? Por ejemplo, si yo tengo una tubería aquí de agua, ¿no es cierto? Y aquí está, y aquí cae la tubería está aquí, y aquí está el suelo, ¿no es cierto? Entonces el agua viene y cae. Entonces, si yo tengo un buen chorro de agua, ¿qué pasa? Esto va a caer acá y no pasa nada. Entonces aquí tengo que tener algo que disipe y luego continúe hacia abajo. Pero si yo tengo un caudal muy pequeñito, ¿qué pasa el caudal pequeño? El caudal pequeño va a verter por acá, ¿sí no? Y va a comenzar a ¿qué? Acá, y va a comenzar a erosionar hacia arriba. Sí, porque el caudal del río Coca, ¿qué fue? Fue extraído en época seca, al menos prácticamente hacia aguas de abajo, la cascada ya no tiene agua. Entonces, ese fue el fenómeno para mi concepto que se producía. Entonces, una erosión retrocedente hacia aguas de arriba. Y coincidíamos. Sí, pero también lo que pasa es que ellos hicieron muchos estudios también por acá arriba, bueno, tomando que fuera esto el río, por acá arriba, unos 4 o 5 kilómetros, dicen, de acuerdo a la parte geológica, que había ¿qué? Una situación de pronto de lo que son los materiales eruptivos o del volcán, en este caso el reventador, que tenía una textura muy diferente, en este caso, a lo que está en el río. Consecuentemente, ¿qué pasó? También esta agua, al estar aquí, comenzó a ingresar por aquí, ¿sí? Y hubo un lavado hidráulico, en este caso se llama un fenómeno de la cavitación, y este hizo que el agua pues lave, y al final falle. Sumado a esta erosión, prácticamente todo esto fue fallando. Y en este momento, creo que me falta 8 kilómetros para llegar a Coca-Cola, que está por arriba, encontrado lo que es roca firme. Por eso realmente no ha avanzado la erosión hacia aguas de arriba. Más o menos el fenómeno está dado por ahí. Sí, pero para eso ya han contratado pues empresas extranjeras para que hagan cada cual sus estudios. En el caso ha hecho OCP, ya tienen sus técnicos, el Ministerio de las Públicas tiene sus técnicos, en el caso Coca-Cola también tiene sus técnicos que en cada cual. Lo importante que nosotros planteábamos era que hagan un estudio en conjunto los tres instituciones que tienen que ver con este problema, porque el OCP pasa por ahí, ustedes saben que hicieron una variante, se viaja al oriente, lo que es vías, tiene el Ministerio de las Públicas, y lo que es Coca-Cola, que es una de las represas pues, más grandes del país y que produce energía, la cual se está vendiendo en este caso, en este momento, al Perú y a Colombia. Y que de acuerdo a las estadísticas, pues ya en el año 2021 se termina de pagar esta represa y prácticamente quedaría ya para el país. Pero ya es la siguiente empresa que ya van a robarse los que están ahorita gobernándonos, porque ya en este caso el GLP Esmeralda ya se llevaron, dijeron que va a explotar, pero ya se llevaron. Sí, entonces lo mismo esto dijeron que había no sé cuántas fisuras, ¿se acuerdan ustedes? De la Coca-Cola Sinclair, entonces ahora ya se están llevando prácticamente. Yo sé que, porque yo tengo un familiar muy cercano, un hermano mío que trabaja en el ministerio, y me dice que ya está prácticamente prácticamente está vendida prácticamente, en contra de la ley y todas esas cosas. Entonces yo un poco me meto a decir esto, ¿por qué? Porque el fenómeno que van a ver acá, nosotros vamos a ver esta situación acá. ¿Sí? Entonces, ¿para qué sirven, por ejemplo, esos escalones? Estos sirven para qué? Para evitar este tipo de fenómenos. ¿Sí? Evitar este tipo de fenómenos. Y también había dicho que cuando el agua no se adhiere aquí, no se adhiere a la estructura,
se produce este fenómeno que se llama la cavitación, porque son pequeñas bolsas de aire que prácticamente es como que rozan y va acabando la estructura. ¿Sí? Entonces, eso es más o menos los fenómenos que se dan. ¿Sí? Entonces, claro, lo que dice el fenómeno de la implosión explicaban ahí un ingeniero Yepes exactamente el término, él decía que la implosión no es que se ha producido ahí, la implosión explicaba, por ejemplo, en la cuestión del lago Yan, hacía alguna cosa, explicaba la situación de lo que es la implosión. Entonces, al menos hasta eso se llegó cuando estábamos técnicos ecuatorianos, pues dando nuestros comentarios. Pero al final ya, ahora ya las cosas están calladas. ¿Por qué? Porque ya contrataron ya prácticamente extranjeros y cada cual sacarán sus propias conclusiones. Bueno, entonces, esto más o menos lo que nosotros vamos a ver. Entonces, ¿por qué hablo de la represa? Porque ya estamos entrando ya en materia ya de los diseños prácticamente. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí tal vez? Esto fue una introducción más o menos de lo que vamos a ver esta tarde, ¿no? Vamos a ver. Miren ustedes lo que dice aquí. Esto es importante, ¿no? Entonces, dice, el flujo gradualmente variado se refiere a un flujo permanente cuya profundidad varía gradualmente en la dirección del canal. Lo que acabé de decir anteriormente, ¿no es cierto? El concepto. ¿Sí? Gradualmente. ¿Sí? Pero en este caso, miren ustedes, ¿cuáles son las hipótesis? Aquí tenemos 3 hipótesis para nosotros determinar lo que es el flujo gradualmente variado. Si ustedes ven, mi materia está tomado de algunos libros y algunas partes, pues, también de la experiencia. Entonces, aquí tomo esto. Algunas cosas no estarán en el libro, algunas cosas están por acá. Pero lo importante es que aprendamos. Entonces, la primera, miren, la hipótesis, ¿cuál es? Algo similar a esto. Dice que la pendiente de la solera en el canal es uniforme, ¿sí? Y pequeña, tal de manera que se puede confundir el tirante con la sección de normal. Es lo que está diciendo. Entonces, aquí, claro, miren, aquí hay un ángulo que se llama módulo teta, entonces, conclusión, el coseno de teta. Entonces, el coseno de teta yo puedo asemejar que va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a 1. Entonces, y va a ser igual a h. Pero si fuera el caso de tener una pendiente fuerte, entonces ya coseno de teta, en este caso y va a ser diferente de h, porque está en este caso multiplicada por el coseno del ángulo que está formando aquí, ¿no es cierto? Entonces, es lo que estamos indicando aquí. Entonces, la hipótesis 1, por eso son hipótesis, ¿no? Es esto, ¿no? Es uniforme y en cambio de pendiente es muy pequeñita, ¿no es cierto? Capaz que el tirante se confunde, dice, con la altura del canal. La segunda hipótesis, ¿cuál es? Dice que la distribución, en este caso, dice las velocidades, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Aquí verán, si yo tengo este canal, por ejemplo, tengo este canal, ¿sí? Este canal. Y yo puedo, este canal, ¿no? Por ejemplo, tengo este canal triangular. Entonces aquí tengo yo un nivel de agua que está circulando por este canal. Entonces yo necesito saber la distribución de velocidades, ¿sí? Ya, distribución de velocidades. ¿Qué implica esto? Implica de que aquí en este canal, ¿cómo se distribuyen las velocidades? Si es que el flujo es casi uniforme o uniforme, la distribución de velocidades prácticamente es parabólica, ¿sí? Aquí estaría en este caso el nivel del agua. Es parabólica. Ya inicialmente habíamos visto la ubicación de la velocidad media, ¿se acuerdan ustedes? Aquí estábamos la velocidad media. A 0.6 de h, ¿se acuerdan ustedes? O también decíamos que era 0.8 más 0.2 de h sobre 2. Eso también decíamos que era, ¿no es cierto? 0.6 de h. Ya, entonces, para que se dé una distribución de curva así parabólica tan excelente, tan bonita, ¿no es cierto? Porque aquí están las velocidades, porque se llama áreas de velocidad también se llama, ¿no es cierto? Entonces, ¿para qué? Se dé un flujo uniforme, ¿no? De ahí, por ejemplo, si ustedes vieron en hidráulica, hicieron curvas, hidrología, hicieron curvas de un río que hicieron un aforo, de pronto ustedes van a tener, pues, por ejemplo, este tipo de curvas, así, porque tiene esta, van a tener, pues, así, 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 ahí. Y esa es la curva de velocidad. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque aquí en el río, ¿qué pasa? Hay un cambio de pendiente, hay obstáculos en el río que se presentan, entonces se forma esta curva. Pero miren, casi tiende a ser igual parabólica. Acá no tiene obstáculo, tiene altos, es parabólica. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Miren, la distribución de velocidades tiene tiene la misma forma en cualquier sección transversal del canal. ¿Qué quiere decir con esto? En esta sección, que puede ser aquí la sección 2, aquí estamos en la sección 1, esta distribución de velocidades va a ser la misma. Es lo que está diciendo. Este gráfico va a ser igualito que el otro.
¿sí? Y así vamos a tener. Y más abajo, igual, en la sección 3 va a tener la misma distribución de velocidades. Es decir, el mismo tipo de gráfico, ¿no? Entonces, en la sección 1, sección 2, en este caso, la velocidad, distribución de velocidades va a ser de esta manera. Consecuentemente, diríamos que la ubicación de la velocidad media estaría a la misma altura en todo el canal, con estas hipótesis que damos. Estas hipótesis son generalmente nosotros siempre en cualquier ciencia nos imponemos para tratar de solucionar nuestros problemas que se presentan en la naturaleza, ¿no? Porque a veces comenzar a trabajar, por ejemplo, aquí se trabaja con elementos finitos, ¿no? Y el modelo, el GEC-RAS, no sé si han escuchado ustedes, que esperamos ver al final del semestre, ese modelo GEC-RAS, por ejemplo, ya trabaja con elementos finitos, pero ya internamente le hace las iteraciones que sea. Entonces, nosotros, por ejemplo, ahí ingresamos la información y modelamos y al final el modelo me sale resultados, pero él lo que hace es prácticamente a todo lo largo del canal va desmenuzando pequeños intervalos, pequeñitos, todas las velocidades y al final saca una velocidad media. Porque al final de todo esto, ¿qué es lo que sacamos? Es una velocidad media. Y con eso trabajamos para nuestros diseños. Por eso es la asunción de esta naturaleza. Y por lo tanto, también dice aquí, por lo tanto, perdón, por lo tanto, el coeficiente de energía, ¿qué es? Igual a 1. Esa es la hipótesis, en este caso, la segunda hipótesis del flujo gradiente variado. No sé si tienen algún comentario ahí, señores. ¿Sí? Yo espero que vayan entendiéndome porque esa es la clave para nosotros poder ir avanzando en esos temas. Vamos a la siguiente. Ya. La tercera, mire. La tercera, la pérdida de energía más importante es la fricción. ¿Sí? Entonces, es la fricción. ¿Sí saben qué es la fricción? Tonino, ¿sabes qué es fricción? Sí, profe, es como que la energía que se pierde, digamos, si es que en el caso del canal, digamos, dependería también del material que tiene el canal. Y ya, más bien eso es rugosidad. Pero ¿qué es fricción? A ver, Jacqueline, ¿qué es fricción? Aquí estoy dibujando. ¿Sí? ¿Cuál sería la fuerza de fricción? Es esta, ¿no es cierto? Esa sería la fuerza de fricción. ¿Se acuerdan que en física que decíamos que el valor de F es igual a U por F? ¿Se acuerdan ustedes cuando calculamos la fuerza de empuje? Cuando calculamos la fuerza, aquí aplicamos una fuerza a un objeto y este objeto se oponía ¿a qué? A que se ha movido a través de una fuerza de fricción. Y aquí teníamos un coeficiente que se llamaba el coeficiente U, ¿se acuerdan en física? Ese coeficiente se llamaba, ¿qué se llamaba? Coeficiente de fricción, ¿se acuerdan ustedes? Hablando de física estoy verán. Ya, entonces algo similar lo pasa acá en lo que son los canales. Entonces igual lo que pasa que aquí dice, lo más importante es la fricción. Cuando yo calculo, y con el mismo Bernoulli, ¿no? Cuando yo calculo en un canal desde el punto 1, aquí estoy en el punto 1, hasta el punto 2, ¿no es cierto? Ustedes se acuerdan, nosotros tenemos, por ejemplo, tenemos aquí una entrada, bueno, aquí tenemos las alturas, toda esa cosa, y aquí tenemos una altura de carga de agua que entregaba, ¿no es cierto? Aquí la velocidad 1 sobre 2G, ¿sí? Y aquí hablamos a la salida, pues hablamos un delta H que ustedes están calculando en sus problemas, y por supuesto un B2 al cuadrado, ¿no es cierto? Sobre 2G, y todas las variables similares acá, a Y, aquí hablamos de carga de velocidad, acá igual a Y, todas esas situaciones. Y también se hablaba de aquí se habría pendiente, pues hablamos de la pendiente, lo que quiera que seamos, ya. Entonces, este delta H que nosotros hablamos, si bien es cierto, hemos calculado los primeros parámetros, pero también nosotros ya en la vida real tenemos que saber, aquí hay las pérdidas ¿qué pérdidas nomás se considera aquí? Hay las pérdidas de qué nomás, las pérdidas de entrada, que serían estas, ¿no es cierto? Las pérdidas de salida, que serían estas pérdidas que conocemos en función de la velocidad, todas esas cosas, ¿no es cierto? Hay lo que se llama en este caso las pérdidas por fricción. Entonces, las pérdidas por fricción es, en este caso, un coeficiente pequeñito, ¿no es cierto?, multiplicado por L. Por L. ¿Qué quiere decir esto? El agua va circulando por aquí
y va tocando las superficies en este coeficiente, y luego por la longitud total va a ser, si que tiene 10 kilómetros, las pérdidas serán 10 kilómetros, por tanto el delta H va a ser más grande, ¿no es cierto?, en 10 kilómetros. Pues yo quiero calcular en 1 kilómetro, el de delta H va a ser más pequeñito acá. ¿Por qué? Porque depende de la fricción que tenga la tubería o el tipo de material a lo largo de ¿qué? Del canal. Entonces, el más largo, más pérdidas, menos largo, menos pérdidas. Entonces, hablamos de este caso, pérdidas por fricción. Esas son las pérdidas de fricción. Entonces, es lo que está diciendo aquí. En este caso sería el F. Ya, el F. Ahora, este U en física tiene factor, tiene valor, pero en cambio en la hidráulica, este U en cambio en función de qué está, en función de la pendiente, en función de la pendiente, el I. En este caso, ustedes han de ver que dice aquí que la fricción va a ser igual a ¿qué? A I por L. Así nos dice a nosotros la ecuación de hidráulica. Entonces aquí este es el valor que nosotros tomamos acá y que después debemos de ver. Entonces, cuando nosotros calculamos, por ejemplo, en tuberías, en alcantarillado, nosotros tenemos que considerar todas esas partes, ¿no es cierto? Creo que las pérdidas en este caso por fricción. Y las pérdidas, inclusive, cuando nosotros hablamos de alcantarillado, nosotros también las pérdidas de entrada consideramos cuál nomás, no solo la carga de velocidad, sino dependiendo del tipo de muro de ala de entrada acá. O sea, el tipo de muro de entrada, ¿no es cierto? Acá hay un muro, yo estoy viendo para allá. Entonces, si es que el muro está, por ejemplo, así, el muro está así, ¿no es cierto? Así. Entonces, este muro, y aquí está la tubería, ¿no es cierto? Aquí está la tubería. Entonces, el agua viene e ingresa aquí. Yo estoy viendo desde arriba, ¿no? Entonces, ingresa acá. Entonces, el agua, ¿qué va a pasar? Va a tocar esto, va a tocar este muro acá, luego se dirige y luego ingresa el agua acá. Viene acá, se dirige y acá. Entonces, depende. Entonces, este se llama, ¿qué se llama esto? Un KE, que se llama un coeficiente de pérdidas de carga, perdón, coeficiente de pérdidas por entrada. Y aquí el I por L, y aquí tenemos el KS, que sería el coeficiente de pérdidas por salida. ¿Dependiendo de qué? Depende del tipo de muros de ala que se encuentran construidos en la alcantarilla. Ustedes sí saben qué es muro de ala, ¿no es cierto? ¿Sí saben o no? No, profe. Ya, entonces pregúntenme. En los muros de ala, ustedes han visto en las vías cómo está construida una alcantarilla, ¿no es cierto? No está que la alcantarilla ponen el tubo y se fueron, sino a la salida de la alcantarilla están estos muros de hormigón, que son unas paredes laterales que están en ese sentido, no están en ese sentido, así están construidos. Esos no son simplemente, esos además de funcionar hidráulicamente, también deben ser vistosos, bonitos. O sea, arquitectónicamente bien. ¿Por qué? Porque cuando nosotros viajamos de una vía, no solo que debe estar segura la vía pavimentada, esa cosa, sino también debe dar gusto manejar por la vía. Entonces, desde el punto de vista de la ingeniería, se hace que estos muros, además